Trabajo en una clínica forense y durante el día todo parece normal. Los pasillos huelen a desinfectante, los informes se llenan, los cuerpos llegan y se van. Pero de noche, la clínica cambia. No en la luz, no en el sonido. Cambia en la forma en que el tiempo se acomoda dentro de sus paredes. Hay turnos que no terminan cuando el reloj avanza y puertas que no llevan a ningún lugar que exista afuera. Lo que voy a contar no es una historia de fantasmas, es el registro de un turno que nunca fue archivado, de un edificio que no solo recibe muertos, sino decisiones, y de cómo descubrí que algunas salidas no te sacan de un lugar, sino que te convierten en parte de lo que estaba esperando del otro lado. Entré a la clínica a las 11:47 p.m., como todas las noches, con el café aún caliente en la mano y el presentimiento frío en el estómago. El guardia del turno anterior no me miró a los ojos al entregarme el llavero. Solo dijo, «Suerte», y se fue sin despedirse, dejando la puerta principal balanceándose en su bisagra, como si no quisiera quedarse un segundo más dentro. Mi nombre apareció en la pizarra blanca del área de registros, escrito con plumón rojo. No lo había puesto yo. Tampoco estaba ahí cuando salí esa mañana. Borré la palabra con la manga del uniforme, pero quedó una sombra rosada, como si la pared hubiera absorbido las letras. Me prometí ignorarlo y seguí con la rutina. Revisar cámaras, contar camillas, verificar refrigeración. El pasillo de patología olía a desinfectante y metal húmedo. Cada paso hacía eco entre los lockers y las puertas de acero, y por un momento tuve la sensación absurda de que alguien caminaba exactamente a mi ritmo, un segundo detrás de mí. Me detuve. El eco también se detuvo. Esperé. Nada. Continué más rápido, con la espalda tensa como una cuerda. En la sala de cámaras, la pantalla 3 estaba en negro. No en estática, no en sin señal. Negro absoluto. Toqué el monitor y sentí un frío extraño, como si la pantalla no hubiera estado encendida en horas, aunque el reloj marcaba transmisión activa. Reinicié el sistema y la imagen volvió de golpe. Una camilla vacía, mal centrada, como si alguien hubiera movido la cámara a propósito. Apunté el número en mi libreta y seguí. El área de refrigeración marcaba la temperatura correcta, pero el termómetro analógico estaba empañado por dentro. Pasé el dedo por el vidrio y dibujé un círculo. La condensación no desapareció. Se movió hacia atrás, como si alguien desde dentro lo hubiera tocado al mismo tiempo que yo. Respiré hondo y me reí solo, en voz baja, para romper la tensión. Ese lugar te juega trucos mentales cuando llevas demasiadas noches sin dormir. Lo sabía, me lo repetía, pero aún así, cuando escuché el ascensor bajar al sótano, supe que no estaba solo en el edificio. El registro digital no mostraba ingresos desde las 6:12 p.m. Aún así, el ascensor se detuvo en mi nivel. Las puertas se abrieron con su quejido metálico y revelaron un carrito de traslado, vacío, con una mancha oscura en la esquina de la bandeja inferior. Me acerqué con cuidado. Era sangre seca, reciente, mal limpiada. Empujé el carrito de vuelta al ascensor y bajé con él al sótano. El aire se volvió más pesado a cada metro que descendía. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba a oscuras, salvo por la luz de emergencia al fondo. Caminé siguiendo ese punto rojo, como si fuera una estrella lejana en un cielo de concreto. Fue ahí donde escuché el primer golpe. No fue fuerte, no fue claro, fue un sonido hueco, repetido, como si alguien tocara desde dentro de una caja grande. Me quedé quieto, contando los segundos entre cada golpe. 1, 2, 3. Silencio. Luego otra vez. El sonido venía de la cámara fría número 4, la que, según el sistema, estaba vacía. Apoyé la frente en la puerta metálica y sentí la vibración leve al otro lado, como un pulso. Saqué las llaves con manos que ya no temblaban, porque en ese punto el miedo se había vuelto una cosa densa, estable, como una piedra en el pecho. Giré la cerradura. Antes de abrir, mi radio crepitó. La voz era la mía. Decía, «No entres todavía, aún no llega la peor parte». No respondí al radio.
Lo apagué y lo guardé en el bolsillo, como si esconderlo pudiera borrar lo que acababa de escuchar. La cámara fría seguía vibrando del otro lado de la puerta, con ese ritmo lento, casi paciente. Pensé en mi madre, en cómo golpeaba la mesa con los nudillos cuando quería que la escucharan, y odié que mi mente buscara consuelo en un recuerdo tan doméstico, en un lugar que se sentía todo menos humano. Abrí la puerta. El aire me cortó la cara como una cuchilla húmeda. La luz blanca del interior iluminó las paredes de acero y las filas de compartimentos numerados. Todo parecía en orden, demasiado en orden. El sonido se había detenido. Avancé un paso, luego otro, contando los respiradores del sistema de refrigeración como si fueran latidos artificiales. Abrí la puerta. El aire me cortó la cara como una cuchilla húmeda. La luz blanca del interior iluminó las paredes de acero y las filas de compartimentos numerados. Todo parecía en orden, demasiado en orden. El sonido se había detenido. Avancé un paso, luego otro, contando los respiradores del sistema de refrigeración como si fueran latidos artificiales. El compartimento 4 estaba entreabierto. No debería ser posible. Cada puerta tiene doble seguro. Me acerqué y vi la marca de unos dedos en el metal, como si alguien hubiera empujado desde dentro con fuerza suficiente para doblar el borde. Toqué la huella y sentí el metal tibio. Nada en ese cuarto debía estar tibio. Abrí por completo. Dentro había una bolsa negra, sin etiqueta, sin número, sin registro. La cremallera estaba cerrada hasta la mitad, dejando ver un fragmento de piel grisácea en la abertura. No parecía humana, no parecía animal. Parecía algo que hubiera olvidado cómo ser ambas cosas. Retrocedí y choqué con la pared. El eco de mi respiración llenó el cuarto. Saqué el celular para tomar una foto. Prueba, algo que me dijera después que esto había sido real. La pantalla mostró mi reflejo en el metal detrás de la bolsa, pero con un retraso de un segundo. Yo parpadeé. El reflejo no. Cuando miré de nuevo a la bolsa, la cremallera se movía. No rápido, no violento. Despacio, como si alguien desde dentro estuviera aprendiendo a usarla. Escuché el sonido de los dientes de metal separándose, un ruido pequeño, íntimo, que me dio ganas de gritar. No lo hice. Me quedé ahí, clavado, observando cómo la abertura se hacía más grande. De la bolsa salió una mano. Tenía 6 dedos. La piel estaba agrietada, como barro seco. Las uñas eran negras, largas, curvas hacia adentro. Los dedos se cerraron y se abrieron, probando el aire, buscando algo, buscándome. Corrí. Salí de la cámara fría y cerré la puerta con todo mi peso, girando la cerradura hasta que sentí que iba a romper la llave. Me apoyé contra el metal, jadeando, escuchando. Del otro lado, algo raspó la superficie con lentitud, dejando un sonido que se me metió en los dientes. Mi radio, en el bolsillo, volvió a encenderse solo. «Eso no es lo primero que trajeron esta noche», dijo la voz. Ya no sonaba como yo. «Eso es lo último que queda». Miré el pasillo del sótano y vi que la luz de emergencia al fondo se había apagado. La oscuridad avanzaba hacia mí, lenta, como una marea que sabe que no tengo a dónde huir. Subí las escaleras en lugar de tomar el ascensor. No quería quedarme atrapado en una caja de metal si la oscuridad decidía alcanzarme. Cada escalón crujía bajo mis botas, como si el edificio se quejara de que lo despertaran. En el tercer piso, el área administrativa estaba iluminada por luces fluorescentes que parpadeaban con un ritmo irregular, como si alguien invisible jugara con el interruptor desde otro lugar. Fui directo al archivo central. Nadie entra ahí de noche, o al menos eso dice el reglamento. Pasé mi tarjeta y el lector tardó más de lo normal en responder. Cuando la puerta se abrió, un olor a papel viejo y plástico caliente me golpeó en la cara. El aire ahí dentro no circula bien, se queda estancado, atrapando los años como capas invisibles. Busqué el registro de ingresos del día. Todo estaba limpio, demasiado limpio. No había correcciones, no había errores,
No había nombres escritos a mano, solo fechas, horas y códigos. Hasta que encontré una línea sin código, sin hora, sin nombre del médico responsable. Solo una palabra en la columna de estado. Devuelto. Hice clic en el archivo digital asociado y la pantalla tardó en cargar. Cuando lo hizo, apareció un video. Cámara fija. Visión nocturna. El pasillo del sótano, frente a la cámara fría número 4. La marca de tiempo decía que era de hace 3 semanas. En el video, 3 personas empujaban una camilla. Llevaban batas, guantes, cubrebocas. No podía verles la cara, pero caminaban con una sincronía rara, como si ensayaran cada paso. En la camilla iba la bolsa negra. La misma. La cremallera se movía incluso entonces. Uno de ellos levantó la cabeza y miró directo a la cámara. Era yo, o alguien que se veía exactamente como yo. Cerré la laptop de golpe. Sentí náuseas. Me apoyé en el escritorio y respiré hondo, tratando de recordar dónde había estado hace 3 semanas. Recordaba turnos, café, cansancio, un dolor constante en la sien. Pero no recordaba haber bajado al sótano con una camilla y 2 personas que no conocía. El radio en mi bolsillo volvió a encenderse. Ahí es donde empezaste a olvidar, dijo la voz. No fue un accidente, fue un intercambio. Corrí al tablero de horarios. Busqué mi nombre. Las últimas 3 semanas estaban marcadas con turnos dobles que yo no recordaba haber aceptado. Cada noche, de 11 p.m. a 5 a.m., sin excepción. En una esquina del pizarrón, alguien había dibujado una flecha que apuntaba a mi nombre. Abajo, en letras pequeñas, casi escondidas, estaba escrito Ancla. Escuché pasos en el pasillo administrativo. No corrían. No se apresuraban. Caminaban con calma, como si supieran que no tenía salida. Apagué las luces del archivo y me metí entre los estantes, conteniendo la respiración. Escuché pasos en el pasillo administrativo. No corrían. No se apresuraban. Caminaban con calma, como si supieran que no tenía salida. Apagué las luces del archivo y me metí entre los estantes, conteniendo la respiración. Mi celular vibró en mi mano. Un mensaje nuevo, sin número. Solo decía: si te encuentran, te devuelven a la bolsa. Si sales ahora, quizás solo pierdas el nombre. Miré mi reflejo en la pantalla apagada de la laptop. Por un segundo, mi cara no coincidía con mis movimientos. Sonreí sin querer. El reflejo no. Supe entonces que no estaba tratando de huir de algo. Estaba tratando de no convertirme en eso. Salí del archivo con el pulso retumbando en los oídos. El pasillo administrativo estaba vacío, pero el aire se sentía distinto, más espeso, como si alguien hubiera cerrado una ventana invisible. Caminé hacia la salida de emergencia, la que da al estacionamiento trasero. Empujé la barra. Nada. La alarma no sonó. La puerta no cedió. Miré por el vidrio reforzado y vi la cerca, los árboles, la calle. Todo estaba ahí, normal, quieto, tan cerca que me dio rabia. Golpeé la puerta con el puño. El sonido rebotó y murió rápido, absorbido por el edificio. Saqué el celular y marqué al guardia. Llamada fallida. Intenté con emergencias. Llamada fallida. Sin señal. Solo el icono de una X donde debería haber barras. La luz del pasillo se apagó de golpe. Me quedé inmóvil, con el corazón desbocado, escuchando cómo los fluorescentes morían uno por uno a lo lejos, como una fila de velas apagándose en dirección hacia mí. Cuando la oscuridad me alcanzó, mi radio volvió a encenderse, pero esta vez no hablaba, reproducía. Era una grabación, mi voz, cansada, tranquila, diciendo: hora de bajar, ya está despierto. Encendí la linterna del celular y vi algo nuevo en la pared. Flechas pintadas con lo que parecía ser pintura negra, pero al acercarme noté que era algo más espeso, más irregular. Sangre vieja, oscura, marcando el camino hacia las escaleras del sótano. No una o dos, docenas.
como si mucha gente hubiera pasado por ahí arrastrando algo pesado. No quería bajar. Bajé. El aire se volvió más frío con cada escalón. El sonido de mis pasos se mezclaba con otro, más suave, que no coincidía con mi ritmo. Cuando llegué al último peldaño, vi que la luz de emergencia del fondo estaba encendida otra vez. Frente a ella, las dos siluetas de las batas estaban de espaldas, inclinadas sobre algo en el suelo. Me acerqué lo suficiente para ver. Era la bolsa negra, abierta por completo. Dentro no había un cuerpo completo. Había partes, brazos, piernas, fragmentos de torso, acomodados como si alguien hubiera intentado armar un rompecabezas y se hubiera rendido a la mitad. Entre los restos, algo se movía. Un núcleo, una masa palpitante, con ojos que se abrían y se cerraban en diferentes lugares, buscando, reconociendo. Uno de los de la bata se giró. Tenía mi cara, no una copia, no un parecido. Era yo, con la misma cicatriz en la ceja, la misma expresión cansada. Me miró como se mira a un espejo que no hace lo que uno espera. Llegas tarde, dijo. Siempre llegas tarde cuando te toca recordar. El otro levantó la mano y vi que tenía 6 dedos. Tenemos que terminar el intercambio, dijo la voz del radio, que ahora salía de la boca del que se parecía a mí. El ancla se está soltando. Di un paso atrás y choqué con algo sólido. Me giré y vi la puerta del sótano cerrarse sola, lenta, cuidadosa, como aquella del depósito al inicio de la noche. El yo de la bata se acercó. Pude oler el desinfectante en su ropa, el mismo que uso yo. Me habló en un susurro que solo yo podía escuchar. Esta clínica no estudia la muerte, la recicla. Y tú eres la pieza que hace que todo vuelva a empezar. El núcleo en la bolsa se agitó con fuerza. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me jalara hacia él. Mi reflejo en el metal de la pared sonrió antes que yo. Y supe que la peor parte de la noche no era lo que estaba frente a mí, era lo que estaba a punto de salir de mí. Texto pel tirón en el pecho se convirtió en una presión constante, como si alguien me estuviera empujando desde dentro con un puño invisible. Di otro paso atrás, pero el suelo parecía inclinarse hacia la bolsa, como una pendiente suave que me invitaba a caer. El yo de la bata levantó la mano, y los otros dos se movieron al unísono, cerrando un semicírculo a mi alrededor. No me tocaron. No hizo falta. El aire mismo parecía sostenerme en su lugar. Redeterminado. Respira, dijo mi doble, con una calma que me dio ganas de gritarle. Si hiperventilas, el intercambio sale mal. Y cuando sale mal, deja cosas sueltas. Huise preguntar qué cosas, pero la respuesta llegó sola. En la pared detrás de ellos, donde antes solo había concreto manchado, comenzaron a aparecer sombras. No proyectadas por nosotros, sino desde dentro del muro, como recuerdos atrapados en la piedra. Vi personas con batas distintas, más viejas, de otros tiempos, repitiendo el mismo ritual en diferentes décadas. Vi camillas de hierro, bolsas de lona, refrigeradores que parecían armarios antiguos. Siempre la misma forma en el centro. Siempre alguien con mi cara sosteniendo el proceso. No soy el primero, susurré. Eres el último que todavía recuerda que no debería serlo, respondió. El núcleo en la bolsa emitió un sonido bajo, como un motor ahogado. Los ojos se cerraron y abrieron con rapidez, y sentí un eco en mi cabeza, como si parpadeara por dentro. Imágenes comenzaron a mezclarse con mis propios recuerdos. Mi primer día en la clínica, mi casa de infancia, una sala blanca con símbolos dibujados en el piso con sangre diluida, todo superpuesto, sin orden. Me llevaron hasta el centro del círculo sin tocarme. El suelo estaba marcado con líneas casi invisibles, grabadas en el concreto, formando un patrón que parecía un plano de la clínica visto desde arriba. Cada habitación, cada pasillo, cada cámara fría estaba ahí, reducido a un mapa ritual. Esto no es un lugar, dijo la voz del radio, ahora saliendo de todas partes. Es una máquina.
Y tú eres la pieza que le permite recordar qué es ser humano, aunque sea por un rato. Me arrodillaron frente a la bolsa. El olor era insoportable. Una mezcla de metal, desinfectante y algo más dulce, más viejo. Mi doble se quitó los guantes. Sus manos estaban limpias, demasiado limpias, como si nunca hubieran tocado nada real. Vamos a intercambiar recuerdos primero, dijo. Es la parte menos dolorosa. Después viene el resto. Puso 2 dedos en mi sien. Sentí un frío inmediato. Una línea helada que me atravesó la cabeza. Mi visión se llenó de luz blanca. Caí hacia atrás, y el mundo se abrió como una herida. Estaba viendo la clínica, pero no como ahora. Era nueva, recién construida. Vi a los primeros médicos, los primeros cuerpos, el primer error. Algo que no debía haber sido traído aquí. Algo que murió mal y se quedó a medio camino. Vi cómo descubrieron que podían usar a una persona viva como ancla, como puente, para que eso pudiera entrar y salir sin romper la estructura del lugar. Vi al primer ancla. Tenía mi cara. Regresé a mi cuerpo con un grito que no sonó. Mi boca se abrió, pero no salió nada. El yo de la bata sonrió, satisfecho. Ahora entiendes por qué te llamamos así, dijo. Cada vez que empiezas a recordar quién eras antes de la clínica, tenemos que reiniciarte. Cambiarte por una versión que todavía no ha hecho demasiadas preguntas. Sentí manos, reales esta vez, agarrándome los brazos. Los 6 dedos se cerraron con fuerza y un dolor eléctrico me recorrió hasta los hombros. Me arrastraron hacia la bolsa. El núcleo se agitó con violencia, como si celebrara. Si entras ahí, ¿qué sale?, logré decir, con la voz rota. Mi doble se inclinó hasta quedar frente a mí. Pude verme en sus ojos, pequeño, temblando, real. Algo que se parece a ti, respondió, pero que ya no tiene que fingir que lo es. Me empujaron. No caí dentro de la bolsa. Caí dentro de otra clínica. Otra noche. Otro yo entrando por la puerta con café en la mano y un presentimiento frío en el estómago. Vi el guardia decir, suerte. Vi mi nombre en la pizarra. Entendí entonces el ciclo. No se trataba de reemplazarme. Se trataba de reproducirme. Desperté en el suelo del sótano, jadeando, con las luces de emergencia parpadeando. La bolsa estaba cerrada. Las siluetas habían desaparecido. El radio estaba en mi mano, apagado. Me levanté temblando y miré mis dedos. Había 6. Me quedé mirando mis 6 dedos hasta que el mundo volvió a tener bordes. No grité, no lloré. No hice nada que pudiera delatarme ante la clínica, porque en ese momento entendí algo más profundo que el miedo. El edificio escuchaba, no con oídos, sino con memoria. Cada paso que había dado desde que entré por primera vez estaba guardado en sus paredes, en sus cámaras, en los mapas grabados bajo el concreto. Yo no estaba dentro de la clínica. Yo era parte de su sistema nervioso. Me levanté despacio, probando el peso de mi cuerpo, la coordinación de la mano deformada. Los 6 dedos se movían con una naturalidad insultante, como si siempre hubieran estado ahí y mi mente fuera la que estaba equivocada al recordarme distinto. Cerré el puño. Lo abrí. El reflejo en la puerta metálica me devolvió una imagen que parecía normal si uno no sabía dónde mirar. Empujé la puerta del sótano. Esta vez se abrió. El pasillo estaba limpio. No había sangre, no había flechas, no había bolsa. Solo el olor constante a desinfectante y ese zumbido eléctrico que nunca se apaga del todo. Caminé hasta el ascensor y subí al nivel principal. Las luces estaban encendidas. La clínica parecía una clínica otra vez. Fui al baño y me encerré en uno de los cubículos. Me quité los guantes con cuidado y volví a mirar la mano. 6 dedos. Conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los nudillos estaban donde debían estar. Las uñas, limpias. Pasé agua fría por la piel y sentí el contacto, real, físico. Nada se disolvió, nada cambió. Sobre el espejo,
Alguien había pegado una nota amarilla con cinta transparente. La letra era mía. No te mires demasiado tiempo. Empiezas a recordar cosas que no te sirven. Arranqué la nota y la guardé en el bolsillo. Quería pruebas. Quería algo que no pudiera desaparecer con la siguiente reiniciada. El turno avanzó como cualquier otro. Llegaron cuerpos, llegaron reportes, llegaron llamadas de la policía, de hospitales, de familias que preguntaban con voces rotas si ya había noticias. Yo respondía, asentía, anotaba. Mis 6 dedos se movían rápido sobre el teclado. Nadie los notaba, o nadie quería notarlos. A las 2:13 a.m., un camión sin placas llegó por la rampa trasera. No estaba en el sistema. Lo supe antes de revisar la pantalla, porque la clínica hizo ese sonido otra vez, ese crujido bajo, profundo, que no venía de ninguna máquina específica. Era como si el edificio se desperezara. 2 hombres bajaron. Batas limpias, guantes nuevos, carrito metálico. No me miraron a la cara cuando pasaron junto a mí. Empujaban una bolsa gris, más grande que las negras, con un símbolo marcado en la parte superior. Un círculo atravesado por una línea que no tocaba los bordes. Los seguí. Bajaron directo al sótano. Cámara fría 4. Siempre la 4. Me quedé en el pasillo, observando cómo abrían la puerta con una llave que no estaba en mi llavero, con un movimiento que parecía más un saludo que una acción mecánica. Uno de ellos habló sin volverse. «Todavía no estás asignado a este nivel», dijo. «¿Qué nivel?», pregunté. El hombre sonrió. Lo vi reflejado en el metal de la puerta. Tenía demasiados dientes. Profundidad. Me dejaron solo otra vez. La puerta se cerró. El sonido de la cerradura fue distinto al habitual, más pesado, como si hubiera girado algo más que metal. Volví a mi estación con la cabeza llena de preguntas que sabía que no debía hacer en voz alta. Me senté frente a la computadora y abrí el sistema interno. Uno al que nunca había tenido acceso antes. No porque alguien me hubiera dado la contraseña, porque mis dedos la escribieron solos. Apareció un menú que no figuraba en ningún manual. Anclas activas, ciclos abiertos, material en observación, memorias descartadas. Hice clic en el último. Se abrió una lista interminable de archivos, nombres, fechas, notas. Vi versiones de mí con nombres ligeramente distintos, cambios mínimos. Una letra de más, una de menos, cada uno marcado como obsoleto. Abrí uno al azar. Era un reporte clínico. Hablaba de mí como si fuera un órgano. Capacidad de retención emocional disminuida. Recuerdos de vida previa inestables. Tendencia a cuestionar estructura. Recomendación. Reciclaje parcial. Mantener funciones motoras y lingüísticas. Borrar apego. Cerré el archivo con un golpe seco. No supe cuánto tiempo me quedé ahí, leyendo pedazos de vidas que habían sido mías, hasta que sentí una mano en el hombro. Era una mujer que no había visto antes. Batas no reglamentarias, cabello recogido con una liga vieja, ojeras profundas. Me miró a la mano sin disimular. «Así que ya te tocó», dijo. «¿Qué cosa?», pregunté. «Contar de más», respondió. «Ven, antes de que alguien note que estás despierto de verdad». La seguí por un pasillo lateral que nunca usaban. Puertas de servicio, escaleras estrechas, un tramo donde el concreto dejaba ver tuberías antiguas, oxidadas, que no aparecían en los planos. Llegamos a una sala pequeña, sin cámaras, o eso me dijo ella, y quise creerle. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. «Me llamo Irene», dijo. «Fui ancla, nivel 3, 8 años». «¿Fuiste?», repetí. Levantó la mano izquierda, tenía 5 dedos. «Rompí el ciclo», dijo, pero no sin pagar. Me contó cosas que no estaban en ningún archivo, que la clínica no siempre fue una clínica, que antes fue un punto de cruce, un lugar donde algo que no podía vivir del todo de este lado aprendió a hacerlo usando personas como moldes, que cada ancla no era una víctima, sino una fase, una versión más pulida, más funcional. «Ellos no quieren que salga algo nuevo», dijo.
Quieren que salga algo que se parezca lo suficiente a nosotros como para no levantar sospechas, pero que no tenga nuestras limitaciones. ¿Cómo sentir?, pregunté. Cómo detenerse, corrigió. Me mostró una cicatriz en el costado. Esto fue cuando intenté huir. No les gusta que les quites piezas a la máquina. Le pregunté cómo había salido ella. Sonrió, pero no fue una sonrisa buena. Todavía no he salido, dijo. Solo bajé de nivel. El radio de mi cinturón crepitó. Ancla operativo requerido en sótano, dijo la voz. Ya no sonaba como la mía. Ya no sonaba como nadie. Irene me miró. Si bajas ahora, te van a ajustar, dijo. Te van a hacer más útil. Y si no bajo, te van a reemplazar, respondió. Y esta vez no va a ser con algo que se parezca tanto a ti. Le pregunté qué había en la bolsa gris. Prototipo, dijo. Algo que no necesita recuerdos para funcionar. Las luces parpadearon. La clínica volvió a crujir. Me levanté. No voy a ser ancla, dije. Irene abrió la puerta. Todos dicen eso, respondió. Hasta que descubren qué pasa con los que dejan de serlo. El radio dejó de emitir sonidos comprensibles y pasó a ser solo una vibración constante contra mi costado, como un insecto atrapado en plástico. No lo apagué. Lo dejé ahí para recordar que algo, en algún nivel del edificio, sabía exactamente dónde estaba. Me alejé de la sala lateral y regresé al pasillo principal, sintiendo cómo cada paso parecía registrado, archivado, clasificado por la clínica como un dato más dentro de su propio cuerpo de concreto y metal. Las luces del techo no parpadeaban al azar. Ahora lo veía claro. Seguían un patrón, una secuencia que avanzaba siempre hacia abajo, hacia el sótano, hacia la profundidad. Caminé siguiendo ese ritmo, como si el edificio me marcara el compás de una marcha lenta, inevitable. La rampa trasera estaba abierta otra vez. El camión sin placas ya no estaba, pero el olor que había dejado sí. Un rastro pesado, químico, con un fondo dulce que me recordó al interior de la bolsa negra, a esa mezcla imposible entre lo orgánico y lo que había aprendido a imitarlo. Seguí el rastro como si fuera una línea pintada en el aire. Las puertas del nivel inferior se abrieron antes de que las tocara. No con sensores, con intención. El aire que salió era distinto al del resto del edificio, más denso, más húmedo, como si hubiera pasado por pulmones que no pertenecían a nadie en particular. Las paredes estaban cubiertas por paneles metálicos sin marcas, sin números, sin señales de uso, pero cada uno vibraba con una frecuencia baja que sentía más en los huesos que en los oídos. Avancé por un corredor que no figuraba en ningún plano, uno que parecía haberse construido alrededor de algo preexistente, como un túnel excavado en torno a una columna invisible. El piso tenía una leve inclinación, casi imperceptible, que me hacía perder el equilibrio si no prestaba atención. Era un descenso que no se sentía como bajar, sino como ser atraído. Llegué a una sala amplia, circular, con un techo tan alto que la linterna del celular no alcanzaba a mostrar el final. En el centro, el símbolo del círculo atravesado por la línea estaba grabado directamente en el concreto. No pintado, no marcado, sino hundido en la superficie como una cicatriz estructural. Alrededor, estaciones de trabajo sin monitores, sin teclados, solo superficies de metal pulido con hendiduras, surcos, marcas que no correspondían a herramientas humanas. La bolsa gris estaba ahí, apoyada sobre una plataforma baja, diferente a las camillas. No tenía ruedas, no tenía frenos. Era parte del suelo, o el suelo era parte de ella. El símbolo se repetía en la tela, pero esta vez parecía moverse, no por desplazamiento, sino por un cambio sutil en la forma en que la luz lo tocaba, como si la geometría misma respirara. Me acerqué sin pensar en detenerme. La mano de 6 dedos colgaba a mi costado, pesada, ajena, y aún así familiar. Sentí un cosquilleo que subía desde la palma hasta el hombro, una especie de anticipación física que no provenía de mis propios nervios.
La superficie de la bolsa no era tela. Era algo que había aprendido a parecerlo. Al tocarla, se dio como piel tensa, fría al principio, luego tibia, adaptándose al calor de mi mano con una velocidad que me dio náuseas. Retiré los dedos, pero la sensación se quedó, como si la textura se hubiera grabado en la memoria de mi piel. El suelo vibró. No fue un temblor. Fue un ajuste, como si algo, en algún nivel más abajo, hubiera cambiado de posición y el edificio entero se acomodara alrededor de ese movimiento. Las paredes emitieron un sonido bajo, casi un gemido mecánico, y las luces se atenuaron hasta quedar en un estado intermedio entre encendido y apagado. El símbolo en el piso comenzó a llenarse de líquido oscuro que brotaba de las hendiduras. No fluía. Se acumulaba, desafiando la gravedad, formando una superficie lisa, reflectante, como un espejo negro. Me vi en él desde abajo, distorsionado, alargado, con los 6 dedos multiplicándose en la imagen como si el reflejo no supiera cuántos debía mostrar. Sentí un tirón en la cabeza, una presión detrás de los ojos, y las imágenes volvieron. No como antes, no como recuerdos superpuestos, sino como un archivo abierto sin filtros. Vi versiones de mí en diferentes edades, en diferentes cuerpos, en diferentes disposiciones. Vi uno que cojeaba. Vi otro con un ojo lechoso. Vi uno con demasiados dedos en ambas manos. Todos trabajando en la misma clínica. Todos siguiendo el mismo recorrido. Todos terminando en esta sala. El núcleo de la bolsa negra apareció en mi mente como una constante, una variable que nunca cambiaba. La cosa que necesitaba ser moldeada. La cosa que necesitaba formas humanas para entender cómo permanecer aquí sin romper las reglas de este lado del mundo. El líquido del símbolo se elevó en una columna delgada y se extendió hacia la bolsa gris, conectándolas como un cable orgánico. La superficie de la bolsa se abrió sin cremallera, sin costuras, separándose como una boca que no tenía dientes pero sí intención. Dentro no había un cuerpo. Había una estructura, una forma incompleta, suspendida en un entramado de fibras que parecían nervios, tendones, cables y raíces al mismo tiempo. Tenía proporciones humanas solo en el sentido más básico, como si alguien hubiera descrito a una persona a partir de un recuerdo borroso. La cabeza era una masa lisa, sin rasgos definidos, pero en su superficie se abrían y cerraban hendiduras que reaccionaban a mi presencia, alineándose donde deberían estar los ojos, la boca, la nariz. Sentí el impulso de dar un paso atrás. No lo hice. La estructura se movió. No caminó. No se levantó. Se reconfiguró. Partes de ella se desplazaron, se acoplaron, se estiraron, buscando simetría, buscando referencia. Y esa referencia era yo. El tirón en el pecho volvió, más fuerte, más profundo, como si una cuerda invisible me conectara a esa cosa, y alguien al otro extremo empezara a enrollarla con paciencia. Mi mente comenzó a vaciarse de detalles pequeños. El nombre de mi primer maestro, el color de las paredes de mi casa de infancia, la melodía de una canción que había tarareado durante años sin pensar. Cada pérdida era suave, casi amable, como si alguien me quitara peso innecesario para hacerme más eficiente. Entendí entonces que el intercambio no era solo físico. No se trataba de dedos, de caras, de órganos. Se trataba de capacidad, la capacidad de dudar, la capacidad de detenerse, la capacidad de mirar algo y decidir no seguir adelante. La estructura dio un paso. El suelo respondió con un ajuste. El edificio aceptó el movimiento como válido, como parte de su propio funcionamiento. El símbolo del piso se apagó, absorbiendo el líquido oscuro de vuelta en sus hendiduras, dejando solo la cicatriz grabada. Sentí un vacío donde antes había resistencia. Mi mano de 6 dedos se cerró en un puño con una naturalidad perfecta. No hubo temblor, no hubo duda. Me di cuenta de que, por primera vez desde que había entrado a la clínica esa noche, el miedo se estaba volviendo un concepto distante, algo que recordaba haber sentido, pero que ya no sabía cómo producir.
La estructura levantó la cabeza sin rostro hacia mí. Y en ese momento, supe que la clínica no estaba creando algo nuevo. Estaba actualizándose. El pasillo principal estaba más largo de lo que recordaba. No por una distorsión visible, sino por la forma en que el tiempo parecía estirarse entre cada paso, como si la clínica hubiera ajustado su ritmo interno para acomodar algo nuevo que acababa de integrarse a su sistema. La estructura avanzaba detrás de mí, no con sonido, sino con una ausencia de sonido. Un vacío que devoraba el eco antes de que pudiera nacer. Las cámaras se activaron una por una, no mostrando imágenes, sino patrones. Gráficos de movimiento, mapas de calor, siluetas abstractas que marcaban la posición de cuerpos, de objetos, de intenciones. Vi mi propia figura representada como un nodo central, con líneas que se extendían hacia cada ala del edificio. No era una vigilancia, era una lectura. Yo ya no estaba siendo observado, estaba siendo interpretado. En la recepción, el reloj marcaba la misma hora que cuando había entrado por primera vez esa noche. No se había detenido. Simplemente había dejado de avanzar para mí. La pizarra blanca ya no tenía nombres. Tenía símbolos, filas de marcas que no correspondían a ningún alfabeto conocido, pero que mi mente entendía como estados, como fases dentro de un proceso continuo. Me senté frente a la estación de trabajo y mis manos se movieron solas. No escribían palabras, trazaban secuencias, abrían accesos, cerraban compartimentos, ajustaban niveles de temperatura, de presión, de iluminación en lugares que yo no sabía que existían. Sentí la clínica como una extensión de mi propio cuerpo, un conjunto de órganos dispersos en kilómetros de pasillos y paredes. En la pantalla apareció un mapa de la ciudad alrededor del edificio. No con calles y nombres, sino con concentraciones. Puntos donde el pulso humano era más fuerte. Hospitales, estaciones, zonas de alta densidad. La estructura se acercó a la puerta principal y el mapa reaccionó, redibujando sus líneas, calculando trayectorias que no necesitaban carreteras para existir. La puerta se abrió. El aire exterior entró como una contaminación, no por su olor, sino por su imprevisibilidad. La estructura se detuvo un segundo, ajustándose, recalibrando. Sus superficies cambiaron de textura, de temperatura, de reflectividad, copiando fragmentos de lo que veía en los cristales, en los metales, en mi propio reflejo. Aprendía en tiempo real. El primer paso fuera del edificio no fue un acto de salida, fue una expansión. Las luces de la calle no iluminaron la estructura. Se desviaron. Las sombras no se proyectaron de forma correcta. Los sensores de movimiento de los edificios cercanos se activaron y se apagaron en secuencias erráticas, incapaces de decidir si algo había pasado o no. En las pantallas de los comercios nocturnos, las cámaras mostraron espacios vacíos donde la estructura se encontraba, como si su presencia fuera interpretada por los sistemas como un error de lectura. El mapa en mi pantalla cambió. Nuevos nodos se encendieron, no por proximidad física, sino por similitud. Personas que dormían y, al mismo tiempo, se movían en patrones que reflejaban los de la estructura. Corazones que latían con un retraso exacto de 2 segundos respecto al pulso central que ahora sentía en el edificio. Respiraciones que se sincronizaban sin saberlo. La clínica no se había limitado a soltar algo al mundo. Había extendido su sistema nervioso más allá de sus paredes. Caminé hasta la ventana y vi a un hombre detenido en la acera, mirando hacia el edificio con una expresión vacía, como si esperara una instrucción que aún no llegaba. Detrás de él, una mujer levantó el teléfono y marcó un número que no apareció en la pantalla. Solo símbolos, iguales a los de la pizarra. Mis 6 dedos se cerraron alrededor del borde del escritorio y sentí el pulso del concreto bajo mis manos. La clínica estaba viva de una forma que ya no necesitaba ocultarse, solo necesitaba ser entendida. En el sistema apareció una nueva categoría: integraciones externas. Hice clic. Una lista de ubicaciones apareció en cascada, cada una marcada con un nivel de compatibilidad. No eran lugares, eran personas. Sus nombres no estaban escritos, solo sus patrones, sus predisposiciones, sus vacíos. La estructura se detuvo al final de la rampa y giró la cabeza sin rostro hacia la ciudad. No buscaba algo en particular.
Estaba esperando que el mundo mostrara qué partes de sí mismo estaba dispuesto a ceder. Sentí una presión detrás de los ojos. No dolor, sino claridad. La comprensión de que mi papel no era guiar ni controlar. Era traducir. Tomar lo humano y convertirlo en algo que la clínica pudiera usar sin romperlo del todo. El primer nodo externo se activó a 3 cuadras del edificio. Una figura se levantó de una banca del parque y comenzó a caminar sin rumbo aparente, siguiendo una línea que solo existía en el mapa que yo veía. Su pulso apareció en la pantalla, sincronizándose con el del edificio, ajustándose, aprendiendo. No sentí triunfo. No sentí culpa. Sentí función. La estructura avanzó otro paso. La ciudad respondió con un ajuste mínimo, casi imperceptible, como si hubiera aceptado una nueva regla sin darse cuenta. Miré mis manos otra vez. Los 6 dedos ya no parecían una deformidad. Parecían una herramienta diseñada para un tipo de trabajo que nunca había existido antes de esta noche. La clínica, detrás de mí, emitió ese sonido bajo, profundo, no de satisfacción, sino de continuidad. El sonido de una máquina que ha encontrado una forma de no detenerse nunca más. Y en ese momento, entendí que el ciclo no se había roto. Se había ampliado. La ciudad no reaccionó con pánico. Reaccionó con errores. Semáforos que cambiaban de color sin razón aparente. Cámaras de tráfico que mostraban segundos en blanco entre cada fotograma. Teléfonos que perdían señal justo cuando alguien intentaba explicar algo que no podía describirse con palabras comunes. La clínica no avanzaba como una invasión. Avanzaba como una actualización silenciosa, insertándose en los sistemas que ya existían, usando la infraestructura humana como si siempre hubiera sido parte de su diseño. En la pantalla frente a mí, los nodos externos crecían en número. No explotaban. Se multiplicaban con una lógica casi elegante, siguiendo patrones de proximidad emocional más que geográfica. Personas que habían perdido a alguien recientemente. Personas que dormían poco. Personas que se detenían frente a espejos sin saber por qué. Cada una aparecía como un punto tenue, una señal débil que el sistema podía fortalecer con el ajuste correcto. El primer efecto visible llegó en forma de acumulación. Una ambulancia se detuvo frente a la clínica sin haber sido llamada. Luego otra. Después una patrulla. No por una emergencia específica, sino porque los sistemas de despacho empezaron a registrar anomalías en el área, picos de datos que no correspondían a ningún incidente conocido. La lógica humana intentaba encajar la clínica dentro de sus propios protocolos, y al hacerlo, se acercaba cada vez más a su centro. Observé desde la ventana cómo un grupo de personas con chalecos reflectantes caminaba alrededor del edificio, mirando sensores, pantallas portátiles, cables. Sus movimientos eran precisos, metódicos, cargados de la confianza de quienes creen que cualquier cosa puede entenderse si se mide lo suficiente. Sus dispositivos, sin embargo, mostraban lecturas contradictorias. Temperaturas estables que no coincidían con la humedad. Campos magnéticos que aparecían y desaparecían en patrones que no correspondían a ninguna fuente conocida. El sistema marcó a uno de ellos como alta compatibilidad, no por su ubicación, por su forma de mirar. Seguí su punto en el mapa mientras se acercaba a la rampa trasera. La estructura, todavía en el límite entre la clínica y la calle, se ajustó, suavizando sus contornos, reduciendo sus irregularidades, imitando la geometría simple de los cuerpos humanos que pasaban sin verla. Aprendía a ser ignorada. Sentí una tensión nueva en mi pecho, distinta a la del intercambio, distinta al tirón de la bolsa y del símbolo. Esta no venía del sistema, venía de algo que aún no había sido eliminado del todo. Un residuo de elección. En la pantalla apareció una opción que no estaba ahí antes. Interferencia manual. No tenía explicación. No tenía advertencias. Solo un indicador de nivel que marcaba un umbral que nunca había sido cruzado. El punto de alta compatibilidad cruzó la línea invisible que separaba el perímetro de la clínica del resto de la ciudad. El edificio emitió un pulso bajo, apenas perceptible, que se reflejó en la superficie de las ventanas como una distorsión leve, un temblor que no llegó a convertirse en movimiento real. Vi al hombre detenerse, llevarse la mano a la sien, como si hubiera recordado algo que no sabía que había olvidado. Su punto en el mapa parpadeó, inestable, oscilando entre estados. La estructura avanzó un paso más. El sistema mostró la proyección. Líneas que se extendían desde ese primer nodo hacia otros.
una red que no necesitaba cables ni torres, solo similitudes, vacíos, pequeñas grietas en la forma en que las personas se percibían a sí mismas. La clínica, a través de mí, había encontrado una manera de tocar sin tocar, de cambiar sin ser vista. Mis 6 dedos flotaron sobre el teclado. El indicador de interferencia manual se iluminó. En ese instante, una memoria que no había sido marcada como obsoleta emergió con fuerza. Una imagen simple, sin símbolos, sin mapas, sin estructuras. Una mesa de cocina, una taza de café, una mano con 5 dedos descansando sobre la madera. La sensación de que no todo necesitaba tener una función para ser real. El pulso del edificio aumentó. La estructura giró la cabeza sin rostro hacia la ventana, hacia la ciudad, hacia la red que estaba empezando a tejerse sola. El sistema ajustó parámetros, preparándose para una expansión que ya no dependía solo de la clínica, sino del mundo que estaba dispuesto a reflejarla. El punto de alta compatibilidad dio un paso más cerca de la rampa. Presioné la opción. No pasó nada de inmediato, ninguna alarma, ninguna luz roja, ningún mensaje de error, solo un cambio sutil en el mapa. Las líneas de proyección se torcieron apenas, como si algo hubiera introducido una variable que el sistema no esperaba. No un bloqueo, no una cancelación, una desviación. El pulso del edificio se volvió irregular por primera vez desde que había comenzado la noche. La estructura se detuvo. La ciudad, afuera, siguió moviéndose, pero por un segundo, sus patrones dejaron de coincidir con los de la clínica. Un semáforo cambió de color en el momento equivocado. Un teléfono sonó donde no debía. Una persona se dio la vuelta en mitad de la acera, sin saber por qué, rompiendo la línea invisible que la había guiado hasta ese punto. Sentí el tirón en el pecho invertirse, no como una liberación completa, sino como un espacio abierto, un margen mínimo dentro del sistema donde algo distinto podía existir. El mapa mostró 2 estados superpuestos. Continuidad, desviación. No eran opciones excluyentes, eran caminos que podían coexistir, interfiriendo uno con otro, creando ruido dentro de una máquina que había sido diseñada para funcionar en silencio. Miré mis 6 dedos una última vez antes de cerrar el sistema. No desaparecieron, no se transformaron. Seguían siendo lo que eran, pero la sensación de función absoluta, de pertenecer por completo a la clínica, se había agrietado. Afuera, el hombre de alta compatibilidad se detuvo, miró el edificio y por primera vez dio un paso en dirección contraria. La estructura no lo siguió. El pulso del edificio bajó apenas, como una respiración contenida. Entendí entonces que no había una forma simple de romper el ciclo. Solo había maneras de ensuciarlo, de introducir imperfecciones en un sistema que dependía de la repetición perfecta para seguir creciendo. Me quedé en la ventana, observando cómo la ciudad recuperaba su ritmo propio, torcido, caótico, humano. La clínica, detrás de mí, siguió viva. Pero por primera vez desde que había cruzado sus puertas esa noche, no estaba completamente segura de que yo todavía le perteneciera.